poner al día los que no están. Bienvenidos entonces a esta sesión número 10. Estamos en la semana 10 de este semestre. Ya pasamos la mitad. Bueno, yo quería hoy día, ¿se acuerdan? Hacer una cosa antes de que viéramos los contenidos, y era explicar, que leyéramos juntos las instrucciones de la próxima evaluación. ¿Se acuerdan? Que habíamos quedado en eso. Yo me acuerdo por lo menos, porque además que lo tengo anotado. Acá está anotado. ¿Ven? ¿Dónde está? Acá está su pestaña. Entonces, acá. Entonces vamos a partir con eso, ¿les parece? Que veamos lo que hay que hacer para la próxima nota. Ya, espérenme, estamos nosotros aquí. Así vamos bien ordenados. Ya, esto es octubre, ¿cierto? Hoy día es miércoles, estoy perdida ya. Sí, miércoles 15 ya. La próxima evaluación es el 29, en 2 semanas más. Y se trata de un control escrito. ¿Ya? Entonces vamos a ver las instrucciones para que así ustedes me puedan preguntar las dudas y tener más tiempo para trabajar. Entonces debería estar en la semana 12, ¿cierto? Pues no está en la semana 12. ¿Por qué no está en la semana 12? Está en la semana 13. Bueno. Acá está. Semana 13. ¿Por qué está acá en esta semana? No en la 12. A ver, déjenme chequear. Lo que pasa es que esto debiera estar la fecha en el sílabus, la fecha exacta. Entonces, algo está mal, el calendario o la semana en la que está puesta la evaluación. Vamos a ver. Semana... Sigamos bajando, semana 10, semana 11, semana 12, no hay nada. Semana 13, o sea, corresponde a la semana 13. Ya, entonces lo vamos a correr, ¿les parece? Para respetar la programación. Sin embargo, hay una evaluación que sí vamos a tener que adelantar, les aviso al tiro, y es la solemne 2. Porque fíjense, está puesta la semana 17. Y ahí hay un problema porque es un ensayo y hay que corregirlo. Y me pasó en el semestre pasado que yo no alcancé a corregir, tuve que hacer una maratón nocturna para poder revisar todo en un día prácticamente, o 2, para tener las notas de presentación antes de la siguiente semana, que ya es el examen, ¿me entienden? Eso fue un error y yo le pedía, solicité que cambiaran la fecha. Entonces, sí, fue terrible, Mayana, porque imagínate, los ensayos son largos, no es algo que tú puedas revisar no sé, 5 minutos, son por lo menos 20 minutos. Entonces, miren, vamos a hacer una cosa, vamos a correr esta fecha del control a la correspondiente, y es decir, pero igual vamos a ver las instrucciones ahora para aprovechar el tiempo que ya nos metimos en esto. Vamos a poner aquí entonces una semana más, que sería hasta el 1, 2, 3, hasta el 5 de noviembre, ¿ya? Eso sí. Pero la fecha de la solemne 2 sí la vamos a tener que adelantar, ¿ya? Que sería para el 19. Entonces, miren, como igual están relativamente cercanas las fechas, yo les aconsejo que adelanten si quieren. Este sería como el plazo máximo de entrega del control, ¿ya? Pero como hay tiempo, pueden ir trabajando desde ya, y si quieren lo entregan antes. La carpeta ya está abierta, ¿ya?
Quedó entonces para el 19 de noviembre la última evaluación, que sería la solemne 2. Déjenme corroborar que efectivamente esté en la semana anterior. Semana 16 tendría que estar. ¿Me comprenden mi dilema o no? Mi situación de corrección, lo que les cuento. ¿Por qué necesito adelantarla una semana? Para poder revisarla. Claro, semana 17. Y así se agradece la comprensión. No, en todo caso yo esto lo hablé con el coordinador al final del primer semestre y me dijo que sí. Lo que pasa es que deberían cambiar la fecha en el sílabus. Ya, buenísimo. Sí, porque es una lata revisar contra el tiempo, uno apurarse, entonces leer rápido un trabajo es fome, ¿me entienden? Entonces, bueno, miren, acá vamos a ver esto, lo vamos a correr para acá. A la semana 16, ¿ya? Ahí, listo. Ya, entonces vamos a ver ahora sí las instrucciones del control. En la última semana de esta unidad, ¿qué dice acá? Taller sumativo, ensayo. Ya. Tiene una fecha, ¿cierto? Que es la fecha que acordamos finalmente, fecha máxima, que iba a ser la primera semana de noviembre, ¿ya? Ahí, y vamos a ponerle 2 intentos para que no me lleguen los borradores, porque a veces lo empiezan y después no lo terminan y me aparece el borrador. Vamos a ver las instrucciones. Voy a compartirles este documento. Ahí está, ya. Dice semana número 13, introducción general al fenómeno poético. Estimado estudiante, ya, esta evaluación tiene como objetivo analizar y reflexionar sobre los conocimientos adquiridos durante la unidad, permitiendo demostrar la capacidad de comprensión e interpretación de textos poéticos. En este trabajo se realizará un análisis detallado de 1 o 2 poemas seleccionados de la antología de poemas, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer, un análisis de 1 o 2 poemas que escojan de la antología, que ya, bueno, ya hemos leído varios, pero ahí se los voy a mostrar de nuevo. Considerando distintos aspectos formales y de significado. Ya, vale 30% el control, igual tiene harto peso. Para ello, primero se identificarán las variables de sentido vistas en clase, respondiendo a preguntas clave como ¿qué dice el poema? ¿Cómo lo dice? ¿Y a quién lo dice? ¿Ya? Entonces, primer elemento que tienen que analizar del o los poemas que escojan son estas 3 preguntas. Luego se explorarán los elementos de sonoridad, morfología e hilo sintáctico. Eso no lo hemos visto todo. Ya hoy día vamos a ver un poquito la próxima semana también. Pero es toda la materia de esta unidad. Si quieren pueden ir revisando las presentaciones de las siguientes clases también, aplicándolos a la lectura del poema. Finalmente, el trabajo concluirá con un comentario personal sobre los aspectos que más llamaron la atención en la obra seleccionada. Este análisis permitirá una apreciación más profunda de la poesía, resaltando la importancia de su estructura, lenguaje y mensaje. Entonces, máximo 1200 palabras, ¿ya? Si citan, yo les recomiendo obviamente citar, usar norma APA. Entonces, primero, lectura y selección. Escoger 1 o 2 poemas de la antología. Leerlos, obvio. Segundo, análisis de las variables de sentido. Ir punto por punto, ¿ya? ¿Qué dice el poema? Referirse al tema, al mensaje, las ideas principales. ¿Cómo lo dice? Referirse al estilo, al tono, los recursos literarios utilizados. ¿A quién lo dice? ¿Público o destinatario implícito? Fíjense que todo esto es lo que hemos visto en las clases pasadas, ¿cierto? Las más recientes. Tercero, exploración de la estructura del poema. Analizar la sonoridad, ver rimas, aliteraciones, ritmo.
morfología, la forma de las palabras, su estructura, y lo sintáctico, examinar la construcción de las frases y la coherencia del poema. Y luego un comentario final, una reflexión. ¿Qué te llamó la atención? ¿Hubo algo que te impactó o te hizo reflexionar? Se entrega en este formato, tamaño carta, letra Arial 12, interlineado sencillo, márgenes normales, ¿ya? Bueno, tienen más de 7 días, ¿ya? Y 2 intentos. Entonces, espérenme, vamos a abrir, les quiero mostrar la rúbrica para que vean, siempre hay que ver, al tiro veo el chat, espérenme, vamos a compartir. Pablo, sí, dime. Hola, profe, buenas tardes. ¿Este Buenas ensayo es tardes. para el 19? No, es para el 5 de noviembre. Y está mal puesta la fecha. Estaba puesta para el 29 de octubre. Ya, ahora esto es Pero, 5. sí, pero ahora revisé y la fecha correcta sería 5 de noviembre como tope. ¿Ya? Tope de entrega. Bueno, Gracias, profe. ya. Entonces, miren, esta es la rúbrica de evaluación. Yo les aconsejo siempre, 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 siempre ver la rúbrica cuando estén haciendo un trabajo, porque la rúbrica es lo que el profesor usa para evaluar. Entonces, así se distribuye el puntaje ya. Selección, dice. Selecciona 1 o 2 poemas pertinentes y muestra una comprensión profunda del contenido. ¿Ya? Que se note que se comprendió el sentido del poema. Análisis de variables de sentido. Responde con detalle y claridad sobre el tema, mensaje, estilo y destinatario, justificando con ejemplos. Este es un trabajo 100% de aplicación, chiquillos. O sea, la idea es que ustedes apliquen todos los contenidos teóricos que hemos visto en esta unidad, o sea, las últimas 3 clases, acerca de cómo analizar un poema, cuáles son los elementos que constituyen un poema. 3, 4 clases. Unidad 2. Luego, exploración de la estructura. Dice, analiza rimas, aliteraciones, ritmo, morfología y construcción sintáctica con precisión y ejemplos. ¿Ya? Después, comentario final, redacta una reflexión personal profunda y original sobre el poema, demostrando conexión con el texto. Y claridad y redacción. Expresión clara, coherente y sin errores gramaticales u ortográficos. Es importante ver la ortografía, ¿ya? Entonces, les quiero mostrar acá en la página cuál es la antología de la que se habla. Estamos acá. Ahí, volvemos a la página. Entonces, vamos a cerrar esto que me confunde. Acá. Eso entonces está, para que sepan, en la semana 13, ¿ya? La antología es la que hemos venido leyendo nosotros desde hace la clase anterior, es la misma que está aquí en la semana 10, que vamos a leer hoy día también. Hemos leído algunos poemas porque tiene hartos poemas, no podemos leerla toda, tiene 23 páginas, ¿cierto? ¿Se acuerdan que acá dice? Esta está en la semana 10 y en la semana 9 también. Antología de poemas. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos leído ¿se acuerdan? De Machado. Leímos también Al silencio de Rojas, Tarde en el hospital, ¿se acuerdan? De Pessoa Belis también lo leímos. Día de otoño, ¿se acuerdan? De Rilke, La rosa inefable también lo leímos, que era tan precioso, ¿verdad? Lo fatal no lo hemos leído. Ahí vamos acá, vamos en La rosa inefable. Entonces ustedes pueden elegir 1 o 2 de esta antología, los que quieran. Puede ser uno de los que hemos visto en clase también, no hay ningún problema, ¿ya? Los que más les guste, 1 o 2. Si quieren, si eligen 2, es optativo,
pueden hacer, incluso ir haciendo como una comparación o un contraste entre ambos, como ustedes prefieran. Y este control, igual que el anterior, si quieren, lo pueden hacer en pareja. Se puede hacer individualmente o de a dos, máximo de a dos, ¿ya? Eso ayuda a analizar algunos contenidos mejor, así que yo creo que es parte, se puede hacer un buen trabajo en parejas por el diálogo que hay, o si no individualmente, ¿ya? Entonces, claro, acá en la semana 11 ya no está la antología, está solamente en la semana 10, la que estamos ahora, y en la semana 9 también está repetida, ¿ya? Porque ahí también estuvimos leyendo algunas cosas. Eso, chiquillos, entonces sobre la próxima evaluación. Díganme, ¿tienen alguna duda que me quieran preguntar al tiro? Como para que puedan empezar a trabajar. ¿No hay dudas? ¿No? Todo bien, ya. Estupendo. Maravilloso. Entonces, vámonos a lo de esta semana. Vamos a ver, tengo unas cosas súper entretenidas que vamos a escuchar de Nicanor Parra. ¿Qué dice acá, Claudia? ¿Se puede elegir otro poema? De la antología, puedes elegir el que quieras, Claudia, para el control. Puedes elegir uno o dos, puede ser uno de los que ya hemos visto en clase u otro, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, miren, vamos a ver acá de la presentación sincrónica algunos elementos que les van a servir para hacer su trabajo, ¿ya? Entonces vayan aquí tomando nota, anotando, ¿cierto? O recordando. Bueno, como en el fondo el tema es cómo interpretar un poema, ¿ya? Entonces, solo vamos a saltar esto, estamos dentro de la misma unidad, es lo mismo que vimos la clase pasada, lo que dice acá. Ya, esto es lo nuevo, dice, imaginación poética y experiencia humana. ¿Qué es la imaginación poética? La imaginación poética no es solo imaginación, ¿cierto? Es la capacidad creativa que permite la creación de obras evocadoras con un lenguaje emocional, imaginativo, intelectual y expresivo. ¿Ya? Fíjense, esta definición de imaginación poética, ¿creen ustedes que es aplicable a la creación artística en general? O sea, no solamente a la literatura, o solo aplica a la literatura. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí, Pablo? Sí, bueno, tomándome las palabras de Octavio Paz, que decía que podían haber objetos o elementos poéticos que no estuvieran ligados a un ejercicio de la poesía, eh, puede ser, puede haber obras plásticas, o pueden haber obras de teatro, o pueden haber, no sé, películas interesantes que tengan un lenguaje emocional desde por ejemplo, de las películas desde el color, desde la luz, imaginativo desde el guión, desde una historia interesante, e intelectual también puede ser desde el contenido mismo, un mensaje, y expresivo, no sé, ahí quedo medio pillo, pero me imagino que sí, pero me imagino que también es también bien específico lo que usted dice, que es la imaginación poética, o sea, igual puede abarcar, me imagino que diferentes campos de la creación artística. Exactamente. Sí, yo pienso lo mismo que tú, porque
por ejemplo, si nosotros pensamos en una pintura, en un óleo, sí, ahí se aplica capacidad creativa que permite creación de obra evocadora con un lenguaje emocional, imaginativo, intelectual y expresivo también. ¿Fija? ¿Por qué resalto esto? Porque tenemos acá una conexión con la definición de poesía de Octavio Paz, ¿se acuerdan? Que vimos al principio del curso. Entonces es importante e interesante recordarla, porque ustedes también podrían a lo mejor citarlo si quieren, cuando estén haciendo su trabajo, su análisis de un poema, pueden volver a citar si quieren a los textos que citaron en la Solemne 1, lo que hemos visto, ya, y con libertad si quieren otros. Entonces, ¿cuáles son características de esta imaginación poética? Que primero transgrede el orden y rompe con las representaciones estereotipadas de la realidad. Claro, o sea, nos saca de la estructura, ¿cierto? De lo, no sé, de la rutina, y justamente por esta capacidad que tiene de mostrar algo ya existente desde una nueva perspectiva, de darle una nueva vida, en el fondo, es que, eh, digamos, es significativo para nosotros, ¿cierto? O sea, si, ¿cuándo uno puede decir que un poema es malo? O sea, que este poema no me llega. Bueno, cuando no logra impactarme a mí desde una imagen, ¿cierto? O desde una emoción. ¿Y por qué? Porque no hay nada nuevo ahí. En el fondo, lo que estoy leyendo es algo que ya conozco. En cambio, que el poema o el cuadro me va a impactar cuando me muestra algo que ya conozco, pero desde otra perspectiva, ¿cierto? Lo que hablamos clases atrás. Después, otra característica es que suscita una dinámica creativa y renovadora del mundo, lo que estamos comentando, ¿ya? Hace nuevas las cosas, volviendo a esa frase del Apocalipsis que me gusta tanto. Hace nuevas las cosas. Bueno, después permite visualizar emociones e ideas en diversas obras de distintos formatos, ¿ya? Y eso fíjense que aplica también en lo visual, en la pintura. Uno visualiza también emociones e ideas, las percibe, ¿cierto? Independiente del formato, no tiene que ser necesariamente escrito. Y por último, facilita la expresión de nuestra conciencia. Y quizás esa es la razón primera por la cual alguien hace arte, quizás por la necesidad de expresar una parte de su conciencia, de su vida interna. Eh, quizás sin la necesidad urgente de que otro lo vea, de darla a conocer, sino que más bien es la sola expresión, la necesidad de expresión. Entonces, bueno, la imaginación poética se relaciona con la experiencia humana por distintas razones o de distintas formas. Primero, ¿por qué? Porque rompe el orden establecido y cuestiona las representaciones estereotipadas de la realidad, ¿cierto? Entonces, ¿por qué, díganme ustedes, qué le aporta a la experiencia humana esta capacidad de romper con el orden establecido y cuestionar los estereotipos? ¿De qué nos sirve a nosotros eso? ¿Cómo impacta la experiencia humana? ¿Qué se les ocurre? ¿Se entiende la pregunta? A ver, ¿qué dice Pablo? Que existen otras posibilidades de ver las cosas. Claro, exactamente, muy bien. Esa es una opción, ¿cierto? Por ejemplo, recuerden ese poema que analizamos clases atrás, Tarde en el hospital. ¿De qué nos sirve leerlo? ¿Qué les aportó a ustedes conocer ese poema? Tarde en el hospital. ¿Se acuerdan? La lluvia, mustia, el frío, la angustia, la soledad. ¿De qué me sirve leer ese poema? ¿De qué les sirvió a ustedes leer ese poema? ¿Cuál es la diferencia entre leerlo y no leerlo?
A ver, Pablo. Que leerlo también conforma una experiencia, porque leer cuando uno está como reviviendo eso, cuando uno leyó ese poema, está como siendo ese enfermo que está en la cama ahí mirando la lluvia, y entonces revive o renueva esa experiencia. Y también, y al tener esa experiencia uno tiene un cierto rasgo o cierta vivencia o cierta experiencia de empatía con esa vivencia también. Exactamente, muy bien, la experiencia, ¿cierto? Que aumenta nuestra empatía, ¿verdad? Y justamente lo que ponen ahí Cristian y Mariana, que es una empatía en el fondo que se despierta en relación con el mundo y también con nosotros mismos. Entonces dice, a ver, comprendemos nuestros límites, claro, humanos, límites humanos y nuestra naturaleza, exactamente, o sea, en el fondo, claro, uno lee tarde en el hospital y tal vez siente o le da forma a una sensación que hasta entonces era vaga, pero que sí existía en nosotros, ¿cierto? O sea, aumenta nuestra conciencia de nosotros mismos. ¿Y qué dice Mariana? Sentir para comprender el mundo, claro, aproximarnos más a nuestras emociones y así nos conocemos a nosotros mismos. Exactamente. Entonces, fíjense que hay y Claudia, a ver, refresca nuestras experiencias cuando lo hemos vivido. Además, claro, si además vivimos algo parecido, entonces refresca esa experiencia, ¿cierto? Entonces, fíjense que hay una relación entre la imaginación poética y la experiencia humana. O sea, la imaginación poética podríamos decir que moldea de alguna forma la experiencia humana, ya sea la experiencia vivida, ya pasada, o la experiencia futura. A lo mejor yo no he estado nunca en un hospital, a lo mejor nunca he tenido una enfermedad grave, no me han operado, pero ya leí el poema y tal vez cuando lo esté me voy a acordar, ¿cierto? Entonces hay una relación muy bonita entre la imaginación poética y la experiencia humana. ¿Se fijan cómo se van, cómo desde el mundo de la imaginación, de las imágenes auditivas que va generando el poema, se produce una conexión entre la subjetividad individual y esa obra de arte? Como que hay una conexión, ¿cierto? Entre el poema y el ser humano. Eh, y esa conexión implica una creación, ¿cierto? A nivel de la conciencia humana. O sea, una creación que se traduce en un aumento de la conciencia de uno mismo, en un aumento de la conciencia acerca del mundo. Entonces, lo que hace la imaginación poética, lo que hace el poema, el buen poema, eh, tiene que ver con una construcción de conocimiento en un nivel muy sutil. Entonces, fíjense qué interesante esta idea, porque en la medida que se crean imágenes, se construye conocimiento en nuestra conciencia. Eh, como si el poeta tuviera, y el artista en el fondo, un poder mayor incluso que el que nosotros solemos darle, ¿cierto? Poder fluir a ese nivel en nuestra mente. Y también, claro, mejora el pensamiento crítico, sin duda, ¿cierto? Porque nos ayuda a ver mejor la realidad tal como es y nos ayuda a evaluar y analizar con más objetividad también y más verdad, ¿cierto? Tal vez o más crudeza en la realidad vivida, ¿cierto? Las experiencias. Bueno, otro punto de conexión, ¿cierto?, entre imaginación poética y experiencia humana es que la experiencia vivida nos permite comparar diferentes modos de ser y contemplar las relaciones que establece la naturaleza, ¿cierto? Eh, También, aunque en el fondo uno no haya vivido esa experiencia que se relata en el poema, podemos compararlo, lo que sí hemos vivido con eso de ahí, ¿cierto? Eh, Luego también la poesía es una apuesta para enaltecer la vida, ¿cierto? Relacionado con lo que decíamos recién. Fíjense, apuesta por enaltecer la vida, vivificar el espíritu humano y permitirle narrar su existencia desde la experiencia, la imaginación y el sentir.
Entonces, claro, hay un aporte que hace el poema al espíritu humano, que lo vivifica. Y eso es lo que decimos entonces que se traduce en un aumento de la conciencia de uno mismo y la conciencia de la realidad. Y luego también mencionar que la experiencia poética es una posibilidad de reconciliación entre los hombres y el mundo también, ¿cierto? Por lo mismo que ustedes decían que la poesía nos ayuda a comprender el mundo, a aproximarnos a nuestras emociones, ¿cierto? Entonces, claro, permite, a lo mejor, si yo pasé por una experiencia dolorosa en un hospital hace años y quedé un poco traumatizada por eso, si no tengo fobia a los hospitales, no quisiera volver, resulta que leo el poema de Pessoa Belis y a lo mejor me ayuda, ¿verdad? A lo mejor algo empieza a resonar dentro de mí y, eh, y esa experiencia dolorosa o medio traumática empieza a suavizarse, ¿cierto? Entonces, bueno, la imaginación poética influye en la percepción que tenemos del mundo y en la experiencia del mundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la imaginación realiza dos actos eh, que tienen relación con la realidad, que sería incorporar lo real y lo irreal. La realidad se define como una mezcla de lo real y lo irreal. ¿Ya? Fíjense que esta afirmación es súper potente. La voy a leer de nuevo. Dice, la realidad se define como una mezcla de lo real y lo irreal. Y la imaginación realiza dos actos que hacen referencia. Las etapas del proceso creativo del poeta. La imaginación ayuda al poeta a descubrir lo irreal a partir de lo real. Fíjense, el poeta descubre lo irreal a partir de lo real, lo que define el origen de la imaginación en la realidad percibida. A ver, ¿quién captó? ¿A qué se refiere aquí lo irreal que es captado por el poeta? ¿Qué es esto irreal que capta el poeta que da origen al poema justamente y, eh, y que a la vez es parte de la realidad que nosotros percibimos al leer un poema? ¿Qué sería esto irreal? Uh -huh. A ver, la dimensión inmaterial, bien Mariana, puede ser, ¿cierto? Y dentro de esa dimensión inmaterial tal vez las emociones, ¿verdad? El agua mustia, ¿cierto? Eso es algo que podríamos considerar a lo mejor dentro de una construcción, algo irreal, ¿verdad? Cuando vemos agua mustia, o sea, uno cuando ve agua en la realidad, ¿cierto? Uno ve el agua de la llave, el agua del río, agua estancada, agua muerta, pero agua mustia, ¿verdad? Pablo, ¿sí? Sí, o sea, de lo real, por ejemplo, el agua que habla, o de otro tipo de manifestación, por ejemplo, de la naturaleza o de una ciudad, Sí. cuando el poeta centra su atención en algo, por ejemplo, ahí que decía el agua mustia o la lluvia, es tanto el trabajo de observación que inherentemente sale una metáfora. Entonces, es como descubrir lo irreal, como dice, a partir de lo real, porque es como tan en la observación poética, que es un ejercicio que uno hace cuando escribe o cuando reflexiona acerca de una realidad o de un objeto. Sí. Está ese ejercicio de construir un poco, de construir lo real para encontrar lo irreal ahí. Exactamente, eso, justamente. Entonces, fíjense qué interesante, ¿verdad? Porque yo creo que esta reflexión que estamos haciendo cuestiona la idea que nosotros tenemos acerca de lo real, ¿verdad? Lo que llamamos realidad. Porque en general, cuando uno habla comúnmente de realidad, se refiere a aquello que es observable, medible, ¿cierto? Cuantificable, objetivo.
Y acá tenemos una definición de realidad nueva, ¿cierto? Que incorpora lo irreal, ¿cierto? Una mezcla de lo real y lo irreal. Entonces, esa cuota de lo irreal estaría dado por la imaginación. Entonces, lo interesante de esta definición es que considera el producto de la imaginación como parte de la realidad. Entonces está diciendo que la realidad no es solamente lo que es visible, observable, medible, cuantificable, sino que la realidad también es el mundo onírico, el subconsciente, la variedad emocional, la subjetividad de cada ser humano, todo eso es parte de la realidad. Y bueno, y esa que creo que esta definición de realidad sí también ayuda a desarrollar nuestro pensamiento crítico, ¿cierto? Pues cuestionarnos, nos saca de lo tradicional, ¿verdad? Porque entonces tenemos que aceptar que la realidad es mucho más amplia, mucho más rica y más compleja, ¿verdad? Que no la podemos agotar, no la podemos conocer 100%. Entonces, bueno, hay una relación entre la imaginación y la realidad. Ese es el punto. La imaginación permite crear realidades y transformarlas. Si es vívida, entonces vamos a tiene como resultado algo que es real, ¿cierto? O sea, la imaginación vívida del poeta que logra plasmar en el poema se vuelve algo real, ¿cierto? Tenemos toda la imagen del hospital, ¿cierto? Después de leer el poema, entonces eso es real porque tiene un significado para nosotros, aunque no exista ese hospital, digamos, como algo material, ¿cierto? En carne y hueso, sí existe ese hospital en la mente de cada uno de nosotros, cada uno se lo imaginó según su propio bagaje, y esa existencia de ese hospital en mi mente tiene influencia en mis emociones, en mi percepción del mundo. Entonces, sí es real. Y bueno, en un poema la imaginación transmite mensajes que pueden ser persuasivos, ¿cierto? Motivan, inspiran, educan, entretienen, ayudan a generar cambios positivos en la vida de las personas. Y eso también es algo real. Entonces vemos que hay una relación estrecha entre la imaginación y la realidad. Bueno, entonces acá llegamos al punto de las preguntas de interpretación. Cuando ustedes quieran hacer este trabajo acerca del poema que elijan, con un compañero, compañera o individualmente, tienen que fijarse, cuando analicen la primera pregunta, ¿qué dice el poema? Primero, ¿cómo expresa las emociones el hablante lírico? Si ustedes sintieron alegría, tristeza, dolor, nostalgia, amor, bueno, ¿cómo? ¿Verdad? Ya, pueden poner, por ejemplo, en este poema se expresan emociones como alegría, esperanza, y esto se plasma o se evidencia en 2 puntos. El primer verso aparece tal adjetivo, tal palabra. ¿Ya? ¿Qué significa esto? En la segunda estrofa está esta otra. Entonces, uniendo el significado de todas estas palabras, ¿cierto? O tal expresión, ¿verdad? Se produce esta emoción de alegría, ¿me entiendes? O sea, mostrar dónde, ¿ya? Porque, como vimos la clase pasada, en un poema todo lo que uno dice acerca de él tiene un anclaje lingüístico, o sea, hay algo escrito, una puntuación en una palabra, no sé, un ritmo, algo que está provocando esa emoción, esa imagen. No es algo, digamos, vago o no está todo implícito, ¿me entienden? Sino que uno puede eh, señalar puntualmente qué elementos del poema me permiten hacer esta interpretación. Luego fijarse en cómo articula las frases en su interior, ¿ya?
cómo se van combinando, ¿cierto? Los distintos versos, ¿verdad? Cómo se va construyendo el sentido, qué dice primero, qué después. Acuérdense lo que vimos la clase pasada de los verbos, ¿se acuerdan? Un poema es, aunque sea un haiku donde solo hay una imagen, no sé, la flor sobre el estanque, la flor de loto sobre el estanque, esto es una acción, que está en tiempo presente. Entonces, fijarse cuál es la acción, cuál es el relato aquí, qué es lo que está pasando. Buenas noches, Carlos, bienvenido. Luego, bueno, fijarse también en cómo transmite las impresiones del mundo, ¿ya? Eso, qué frases, qué afirmaciones, qué expresiones. Tratar de apreciar cómo es la interioridad que describe. Entonces acá la sugerencia es, cuando ustedes respondan a esta pregunta, ¿qué dice el poema? Intentar respaldar su respuesta con elementos mismos del poema, ¿ya? Se describe tal interioridad y esto está anclado en tales palabras, ¿me entienden? En esta sucesión de imágenes, así. En el fondo, lo más objetivo posible, hacer ese ejercicio de poder analizar de manera objetiva, ¿me entienden? O sea, que no sea como, porque a mí este poema me genera esta impresión vaga, pero no te sabría decir por qué, como que yo lo veo así y tú lo ves de tu manera. No, sino que anclarlo a las palabras, ¿ya? Al ritmo, eso. Luego, ya, preguntas de esto, ¿se entiende? ¿Cómo responder esta pregunta? ¿Qué dice el poema? Chiquillos, chiquillos Profe, míos. una pregunta. Sí. Bueno, ahí es como un camino clave, lo que usted dijo de, de los verbos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo les sugiero, para hacer este trabajo de análisis del poema, ver las clases de esta unidad, las últimas 4 clases, porque hemos ido viendo una por una, vimos en unos elementos de análisis de métrica, ¿se acuerdan? Vi los versos, la estrofa, en otra vimos la última, la de los verbos, vimos en otra el tema del sonido, el volumen, el ritmo. Entonces ahí están todos los elementos separados en cada semana. Y están, claro, los PPT con el resumen, entonces yo los abriría todos y iría uno por uno. Bueno, y me pueden ir preguntando dudas que tengan, próxima semana, subsiguiente. Ya, segunda pregunta. ¿Cómo dice lo que dice el poema? ¿Cómo lo dice? Entonces, acá, subrayar las palabras que ustedes encuentren importantes, ¿ya? Buscar en el diccionario, obviamente, si hay alguna que no conozcan. Revisar si hay un esquema de rima, ya sea consonante o asonante. Identificar la métrica, contando el número de sílabas acentuadas de cada verso, ¿ya? Ahí ojo con los encabalgamientos, ¿se acuerdan? Que hay veces que una sílaba, o sea, que dos sílabas se fusionan por las vocales, ¿cierto? Bueno, pero ahí si se equivocan no se preocupen, ¿ya? No es algo demasiado relevante, estamos aprendiendo. No es el foco, ¿me entiendes? O sea, el curso no tiene como objetivo que ustedes sepan contar sílabas de manera perfecta en un poema, ¿ya? O tratar de hacerlo lo mejor posible, pero si se equivocan en uno no pasa nada. Analizar el título, ya que puede dar pistas sobre el desarrollo del poema, ¿cierto? ¿Se acuerdan? La rosa inefable decía, el título nos decía de qué se trataba todo el poema, ¿verdad? Y la palabra inefable estaba solo en el título, y está el cual, o sea, el poema explica por qué la rosa es inefable en el fondo. Después identificar al hablante, es decir, si habla en primera persona, claro, ¿quién es el hablante lírico? Que no es igual al poeta, ¿cierto? El poeta crea un narrador que se llama hablante. Si habla en primera persona, en segunda o tercera persona. Recordar no leerlo como si fuera un prosa, ¿cierto? De un periódico o una novela. Leerlo con cuidado en un ambiente silencioso y pronunciar bien las palabras. Leanlo en voz alta. El poema que elijan,
leerlo para ustedes mismos en voz alta. Si lo hacen en parejas, entonces, bueno, hacerse una reunión por Zoom puede ser, juntarse o como ustedes quieran, pero leerlo en voz alta, ¿ya? Entonces, en toda esta parte, fíjense de cómo dice lo que dice, iría la parte, todo el análisis como estructural, métrico, como toda la parte técnica. En esta primera parte es como la apreciación personal, las emociones que evoca el poema en ustedes, ya las impresiones del mundo. Yo diría aquí fondo y acá forma, ¿ya? Y por último, la tercera pregunta, que es ¿a quién le dice lo que dice el poema? Obviamente va a depender del poema, ¿cierto? Es a quién está dirigido, ¿verdad? Si está dirigido a, no sé, a los relegados de este mundo, ¿cierto? A personas que han sufrido, o está dirigido a todo, a cualquier individuo, no sé, ahí hay que verlo según el poema que ustedes elijan, ¿ya? ¿Se entiende esto entonces, estos 3 puntos para su trabajo? ¿Dudas sobre las preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Todo claro, profe. Ya, súper. Entonces vamos a ver ahora algunos poemas para que vayamos aplicando esto que acabamos de ver, ¿ya? Quiero que escuchemos un poema de Nicanor Parra. Espérenme, acá se lo voy a poner. Ay, no sé si lo vieron ahí o no. No sé si estoy compartiendo. Espérenme. No. Esto no, esto, Carlos, la evaluación a la que estoy refiriéndome es a un control de lectura que se entrega la primera semana de noviembre, ¿ya? Está publicado ya para que lo veas ahí, las instrucciones. Ya, entonces, espérenme, acá tengo este poema de Nicanor Parra en su voz. Veamos si se escucha bien. El poema se llama Hay un día feliz, ¿ya? Dígame, póngame así, porfa, si se escucha bien. Hay un día feliz. A recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo que es el único amigo que me queda. Todo está como entonces, el otoño y su difusa lámpara de niebla, solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Nunca pensé, creérmelo un instante, volver a ver esta querida tierra. Pero ahora que he vuelto no comprendo cómo pude alejarme de su puerta. Nada ha cambiado, ni sus casas blancas, ni sus viejos portones de madera. Todo está en su lugar. Las golondrinas en la torre más alta de la iglesia, el caracol en el jardín y el músico en las húmedas manos de las piedras. No se puede dudar. Este es el reino del cielo azul y de las hojas secas, en donde todo y cada cosa tiene su singular y plácida leyenda. Hasta en la propia sombra reconozco la mirada celeste de mi abuela. Estos fueron los hechos memorables que presenció mi juventud primera. El correo en la esquina de la plaza y la humedad en las murallas viejas. Buena cosa, Dios mío, nunca sabe uno apreciar la dicha verdadera. Cuando la imaginamos más lejana, es justamente cuando está más cerca. Ay de mí, algo me dice que la vida no es más que una quimera, una ilusión, un sueño sin orillas, una pequeña nube pasajera. Vamos por partes, no sé bien qué digo,
La emoción se me sube a la cabeza. Como ya era la hora del silencio cuando emprendí mi singular empresa, una tras otra en oleaje mudo, al establo volvían las ovejas. Las saludé personalmente a todas, y cuando estuve frente a la arboleda, que alimenta el oído del viajero con su inefable música secreta, recordé el mar y enumeré las hojas en homenaje a mis hermanas muertas. Perfectamente bien. Seguí mi viaje como quien de la vida nada espera. Pasé frente a la rueda del molino, me detuve delante de una tienda. El olor del café siempre es el mismo, siempre la misma luna en mi cabeza. Entre el río de entonces y el de ahora no distingo ninguna diferencia. Lo reconozco bien. Este es el árbol que mi padre plantó frente a la puerta. Ilustre padre que en sus buenos tiempos fuera mejor que una ventana abierta. Yo me atrevo a afirmar que su conducta era un trasunto fiel de la Edad Media, cuando el perro dormía dulcemente bajo el ángulo recto de una estrella. A estas alturas siento que me envuelve el delicado olor de las violetas que mi amorosa madre cultivaba para curar la tos y la tristeza. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? No podría decirlo con certeza. Todo está igual seguramente. El vino y el ruiseñor encima de la mesa. Mis hermanos menores a esta hora deben venir de vuelta de la escuela. Solo que el tiempo lo ha borrado todo como una blanca tempestad de arena. Qué bonito. Ya, a ver, vamos viendo. Qué bonito. ¿Sí? ¿Habían escuchado a Parra leer sus propios poemas? ¿No? Es muy bonito como lo dice. A ver, ya, vamos viendo. ¿Qué les pareció? Vamos pregunta por pregunta. Este poema es precioso, es muy bonito. Sí, es verdad, qué profundo es, ¿cierto? Es tan bonito, Parra, me gusta porque sabe de una manera muy, con maestría, unir, es como el cielo con la tierra, o sea, habla de cosas muy profundas, pero desde lo más cotidiano. Desde lo sencillo llega como hasta el fondo, tiene esa gracia. Vamos viendo, pregunta por pregunta. ¿Qué dice el poema? A ver, apreciaciones de ustedes, de sus emociones, impresiones generales. ¿Qué dice el poema? Claudia, ¿sí? Bueno, el poema es como narra como la historia de aquellos que crecen en los pueblos y luego se van a las grandes ciudades por mucho tiempo y algo tiene que pasar, así como la muerte de alguien, como para volver nuevamente al pueblo y darse cuenta o recordar o vivenciar lo de siempre, lo cotidiano, como decía usted, el tema de las violetas, el olor del café, los animales, pero es como también mezclarlo con el recuerdo, porque él obviamente ya está adulto y los hermanos que vuelven de la escuela, su padre que pensaba como en la Edad Media, es como eso, es como lo que le pasa a muchas personas. Yo creo que lo habla muy de dentro de él, entonces como una mezcla de melancolía, del buen recuerdo de haber vuelto. Es como eso lo que puedo decir. Sí, concuerdo contigo. Melancolía, nostalgia, ¿cierto? Pasado, ¿verdad? Eh, Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué otra impresión? ¿Quién más puede responder la pregunta ¿qué dice el poema? A ver, el contenido. Va.
¿Qué más dice el poema? Pablo, sí. Sí, no, lo que que refiere mucho, bueno, el tema central es como esa nostalgia, ¿no? Esa nostalgia de un pueblo que está más que nada también en su memoria. Eh, Claro. Está como lo va construyendo en su memoria y bueno, justamente el tema de que estábamos hablando delante, de que desde lo real se está inserto lo irreal, porque él Mm, elabora unos versos muy hermosos, por ejemplo, cuando dice algo de la mesa que estaba la taza o no sé qué cosa y el ruiseñor, bellísimo, sí. con la cara celeste de su abuela, eso es pero hermoso, porque eso puede ser Ujú, una metáfora, pero también puede ser una realidad, porque es como un sentimiento, ¿no? Cuando uno, eh, ¿cómo se llama?, mistifica algo y le puede asignar también hasta un color, ¿no? Que es muy bonito, claro. esa cara celeste de mi abuela, eso lo encontré hermoso, o las manos de las piedras, que sea algo así, precioso. Mm, sí, tienes mucha razón, Pablo. Perfecto. Es verdad, es una imagen que, claro, no sabemos si es real o irreal, ¿verdad? Y se busca, dar personalidad a las cosas inertes, cuando dice las manos húmedas de las piedras, claro. Ahí está lo irreal, ¿cierto? El vino y el ruiseñor encima de la mesa. Eh, claro que sí. Ya tenemos entonces como esta impresión, ¿cierto?, de qué dice el poema. Veamos, ¿cómo lo dice? Bueno, acá tenemos la dificultad que como solo lo escuchamos, no lo tenemos en texto, no podemos analizar, digamos, viendo con precisión, ¿cierto? Las sílabas, los versos. Pero sí, yo conté sílabas, conté las sílabas de varios versos. ¿Alguien alcanzó a contar algunas? Todos los que conté por lo menos 10 y todos tenían la misma métrica. Tendríamos que, no puedo decir con certeza que tenga la misma en todos porque tendría que verlo escrito. Pero a ver, ¿alguien contó? ¿Alguien alcanzó a contar sílabas? ¿Cuántas sílabas tenía cada verso? Más aproximadamente la mayoría. ¿No? Ya, yo conté varios y tenían 11 sílabas. ¿Ya? Sí, sí, Mariana, yo también conté 11, conté por lo menos 10 de 11 sílabas, no los puedo contar todos, ¿ya? Pero eh, la, todos los que pude contar eran de 11 sílabas. Eh, ¿Rima? ¿Captaron rima o no? ¿Alguna forma de rima? ¿Algún tipo de rima? De oído solamente, claro, no tenemos el texto escrito, pero auditivamente, ¿pudieron captar alguna rima? Se sentía armonioso, ¿cierto? Parecía haber cierta rima asonante al final de cada estrofa, pero no en todas. O sea, había una armonía, pero a mí no me pareció que hubiera una rima, una estructura de rima fija. Así como terminar, claro, de ver es asonante, ¿cierto? ¿Verdad? Y bueno, no sé si podemos analizar cómo lo dice sin tenerlo escrito. Podríamos pasar a la otra pregunta. Vamos a ver ahora lo escrito para que lo podamos ver mejor, ¿ya? Esa segunda pregunta. Pero la tercera, ¿a quién está escrito, a quién se dirige el poema? ¿A quién está dirigido, creen ustedes? ¿A quién está dirigido el poema? Hay un día feliz. ¿Quién será el interlocutor ideal de este hablante? ¿Creen ustedes?
¿O no tiene? A ver qué dice Mariana. A todos quienes no suelen detenerse a pensar las cosas. Muy bien, muy bien. Uno mismo, claro. O sea, este es un poema que coincide con eso que salía en la presentación que estábamos viendo en el PPT, que tiene como algo, claro, nos muestra una mirada de la vida, ¿cierto? Desde una perspectiva que puede ser modificante, ¿verdad? O educadora, ¿cierto? Porque nos hace quizás valorar pequeñas cosas que a lo mejor no solemos valorar, mirarlas con otros ojos. Entonces eso es valioso. Bueno, vamos ahora, veamos uno escrito, ¿les tinca? Volvemos a la antología para que apliquemos lo que vimos recién. Ya, vamos al siguiente. Esto ya lo leímos. La rosa inefable. Este no lo hemos leído, o sí lo leímos. No me acuerdo. ¿Se acuerdan ustedes o no? A mí no me suena que lo hayamos leído. Ese no, ¿cierto, Mariana? No estoy tan mal. Ya, leamos Lo fatal de Rubén Darío. Ya. ¿Quién lo quiere leer? A ver, ¿hay algún voluntario que quiera leer este hermoso poema de Rubén Darío, poeta nicaragüense? Tomás, ¿quieres leerlo tú? Profe, ya lo leo. Ok, lo fatal. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente, ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber dónde vamos, ni de dónde venimos. Muchas gracias, Tomás. Muy bien. Ya, veamos este poema. ¿Qué dice el poema? A ver. ¿Qué dice el poema, Tomás? Tú que lo leíste. A ver. Está hablando de un futuro incierto, un poco sobre la muerte. Sí. Bueno, y como dice ahí y el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos, como pensando en la muerte con un tono de terror, o sea, no como algo quizás como de paz final, sino como más como de miedo a morir, más que nada. Sí. Muy bien. Eso al menos como lo que puedo ver de este poema. Ya, perfecto, muy bien. Menciona la palabra terror, incluso, ¿verdad? Ahí en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el sexto verso, sí. Al final, terror, ¿cierto? Miedo a la muerte, miedo, ¿verdad? Lo que tú decías, incertidumbre. Que pone Maximiliano que sentir es doloroso también, que duele estar vivo, ¿cierto? Ahí cuando dice dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Y más, claro, dichoso el árbol porque siente menos que nosotros. Y más dichosa la piedra dura porque ya no siente, ¿verdad? Porque no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo. Claro, que estar vivo duele. Ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Es terrible por lo que está diciendo. Habla de la dicha de la ignorancia, de la indiferencia, porque la conciencia nos acompaña, nos perturba. Muy bien, la conciencia de ser mortales, parece, ¿verdad? De ser y no saber nada, ser y sin rumbo, ¿cierto? El temor de haber sido un futuro terror, el de morir, ¿cierto? La incertidumbre. A ver, es como un estado de conciencia de existir, que si uno la piensa,
lo piensa, la existencia es algo muy terrible, ya que es una constante incertidumbre. Exacto. O sea, parece que el poema está diciendo algo relacionado con una angustia existencial, ¿verdad? El no saber a dónde vamos, cuándo moriremos, ¿cierto? Cuando morimos, le perturba la tumba y la incertidumbre, claro. En el fondo es la pregunta acerca del sentido de la vida. O sea, ¿cuál es el sentido de la vida en esta situación? Donde no entiendo bien todo, ¿verdad? Tengo una incertidumbre tremenda. La única certeza que tengo es que me voy a morir, no sé cuándo. Y en paralelo, sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con su fresco racimo, y más encima la tentación de la carne, o sea, no sé bien qué hacer con la vida que tengo, ¿verdad? Solo sé que voy a morir, y además ocurre que hay una serie de cosas que me llaman la atención, ¿cierto? Y que me torturan también. Y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. En el fondo es como que si estos placeres de la carne, ¿verdad? No sé, la lujuria, la comida, podríamos poner ahí todos los placeres, digamos, sensoriales tal vez, claro, parecen tan fatuos frente a esta certeza de la muerte, como diciendo, una vida de placer, la búsqueda de un sentido a través del placer tampoco sacia esta situación angustiante, ¿verdad? De esta incertidumbre. Bien, para que alcancemos. ¿Cómo lo dice? A ver. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo dice lo que dice? Veamos. Analizar un poquito la métrica, los verbos. A ver, primero, ¿qué palabras? Lo más importante, ¿qué palabras ustedes dirían que están como encerrando este sentido de lo fatal? Palabras que ustedes subrayarían. Dolor, vida, bien, ¿cierto? Pesadumbre, muy bien. Temor, ¿verdad? Terror, ¿cierto? Espanto, muerto, sufrir, sombra. La tumba, fúnebres, ¿verdad? Y hay hartas palabras que están expresando eso que decimos, ese contenido que estamos comentando, ¿verdad? El tipo de rima. Sensitivo, siente, vivo, consciente, cierto, terror, muerto, por, sospechamos, racimos, ramos, vamos, venimos. Como una mezcla de algunos versos podrían tener rima consonante y otros asonante, ¿cierto? Habría que hacer ahí la división con letras, ¿verdad? A, B, C, como hicimos una vez, ¿se acuerdan? Número de sílabas, las contamos, ¿no? Yo cuento 14. 14 es verso alejandrino. ¿Lo conocen? Ese es un verso súper culto. Es difícil escribir en verso alejandrino. Fíjense que Rubén Darío escribe muchos poemas en verso alejandrino. Sí, 14 sílabas. Yo una vez tuve que hacer un trabajo en la universidad sobre Rubén Darío, una investigación. Y fui a la biblioteca, no, estuve trabajando en la Biblioteca Nacional y otras más. Bueno, leí tanto Rubén Darío, fueron varios días, y después, ¿saben que soñé en versos alejandrinos? Se lo prometo.
Llegué a soñar en verso alejandrino. Eso pasa por leer mucho Rubén Darío. Bueno, vamos a tener que dejarlo hasta acá para poder pasar la lista. Ya me queda un minuto y no me quiero atrasar. Pero ya con ese ejercicio que hicimos, ¿cierto? Ustedes ya se dieron cuenta más o menos de cómo hacerlo, responder las preguntas. ¿Qué dice el poema? ¿Cómo lo dice, verdad? ¿Y a quién va dirigido? ¿Cierto? Este va dirigido, lo fatal, quizás como a todo ser humano consciente, ¿verdad? Bueno, veamos la asistencia. Buenas noches, Pablo. Sí, el que se tenga que ir, vaya nomás. Yo vi aquí quienes están conectados. Así que nos pasa volando la hora, chiquillos. No sé qué hacer con esta situación. Veamos ya. David está. A ver. Estoy viendo el chat. Ahí está David, ya vamos a poner. María Raquel. Presente, profe. Muy bien. Cristian Gutiérrez. Sí. Claudia Hernández. Me encanta leer. Presente, profesora. Pablo Herrera. Estaba. Maximiliano Lazo. Maximiliano Lazo no está. Está Maximiliano Ugarte. Espérenme. Carlos López. Llegó, Presente, ¿cierto? profesor. Mariana Taba. Analicia. Presente, También. profe. Yo la vi, ¿cierto? Maximiliano Ugarte también. Jonathan. Ya estaba, Jonathan. Sí, Y presente. ahí está. Y Tomás también, porque leyó, ¿cierto? Miren qué buena asistencia. Faltó solo un alumno. Estupendo. Ya, chiquillos, entonces, vayan nomás, no los quiero atrasar, ¿ya? Que les vaya súper bien. Muchas gracias por conectarse, por participar. Buenas noches, muchas gracias. Muchas Buenas gracias, noches. profesora. Gracias a ustedes, que les vaya súper bien, que lo pasen bien. Sueñen en versos alejandrinos. Y bueno, vayan haciendo su trabajo y dudas me van preguntando, ¿ya? Ah, pero te puse, David, no te preocupes. Si vi que estabas conectado, así que te puse. ¿Ves? Ahí está en la página. Está presente. Bueno, que les vaya súper bien. Vamos a mandar aquí el reporte. Hasta la próxima semana, ¿ya? Vamos a cerrar aquí toda esta situación. Espérenme. Aquí, estamos grabando, todo vamos a dejar de grabar.